¿Te has preguntado qué se siente convertirte en mujer? ¿Sabías que la digestión de la poción de Klein fue completamente diferente en la novela, al grado en que tiene mucho más sentido en la misma? ¿Sabías que la relación de Klein y Leonard se entiende mucho mejor en la novela porque ambos saben que guardan secretos que son especiales y tienen conversaciones extraoficiales que Klein no podría tener con ninguna otra persona? Eso y mucho más lo sabrás aquí hoy, por lo que quédate. Los capítulos de la novela tratados aquí hoy van desde el video anterior hasta el 125. Dicho esto, comencemos. La relación entre Leonard y Klein se entiende un poco mejor en la novela, ya que debido a que Leonard observó cómo Klein se libraba del control de la marioneta Antigonus sin ninguna explicación lógica, sabe de sobra que Klein es un sujeto especial. No especial en el hecho de que es Beyonder, sino especial al margen de serlo. Y además, porque el propio Leonard también es especial. Él no sabía qué tipo de poder tenía Klein, o más específicamente, cómo consiguió librarse de un control absoluto por el artefacto sellado. La razón que le dio a Klein para confiar en él y no indagar respecto a sus particularidades era que mientras beneficiara a sus compañeros, a los Nighthawks y a Ciudad Tingen, y no pusiera a nadie en peligro, entonces él podía hacer la vista gorda porque no era un retrógrado como los miembros más viejos del grupo. Por eso, durante la adaptación, vemos como Leonard arroja miradas de sospecha hacia Klein, pero antes de la culminación del caso de la demonesa Trissy, Leonard y Klein tienen esta conversación. Aunque sean pocos, en el mundo existen personas dispuestas a todo para convertirse en la estrella o el rol protagónico de una historia que quieren imponer al resto. Y entre dichas personas también hay quienes buscan el orden y respetan la libertad. Leonard es un personaje relevante en la historia y volveremos a verlo en el futuro próximo, más allá de la primera temporada. Yendo a esta escena con Trissy, la adaptación lo hace aparente, pero por si había quedado alguna duda, debido al reciente cambio de género, ella tenía que aprender a maquillarse y claramente se trató de algo mucho más difícil de lo que a primeras había pensado, denotándose en la novela que le había llevado un buen tiempo terminar su rutina de skincare y maquillaje, por lo que existe una curva de aprendizaje para estos hombres en cuanto a los cuidados que vienen de la mano con ser una dama. La batalla en cuestión sucedió casi exactamente como la vimos en la adaptación, a excepción tal vez de algunas explicaciones que, en su ausencia, podemos entender de manera intuitiva, como el vínculo de la magia del sendero de la demonesa y los espejos y maldiciones o magia negra, las características para ocultar su presencia y sus sonidos propias de un asesino, lo cual da nombre a la secuencia 9 del sendero de la demonesa. En la novela podemos ver cómo Corpse Collector Fry, debido al sendero de la muerte, no se paraliza por completo ante los vientos huracanados de una masa de resentimiento muy grande, producto del ritual, o del increíble frío que se había asentado alrededor de la casa que hacía tiritar hasta el propio Leonard. Añadiendo a estos detalles, los espectros buscaban la vida y el calor, pero por su sendero consideraban a Fry como uno de ellos, por lo que lo ignoraban. La intención de Trissy con el ritual era, a raíz de la cosecha de una masa de energía nacida del resentimiento, ejecutar un ritual que acabara con la vida de todos los sobrevivientes del incidente del navío Alfalfa, es decir, eliminar a todos los testigos de aquella tragedia, pero solo aquellos que estaban en Ciudad Tingen. Si ella hubiera tratado de eliminarlos uno a uno, rápidamente la hubieran atrapado.
Si mal no recuerdo, Dan Smith nos da la pauta de que siendo que los miembros de la secta de la demonesa son todas mujeres, instigador Triss debía ser Trissy. Sin embargo, en este capítulo en la novela está claro que ni siquiera el capitán tenía información respecto a los miembros del culto convirtiéndose en mujeres, y no es él quien concluye esto en base a la evidencia tras el ritual que le permitió a Klein ver a la mujer en el espejo, sino que fue Leonard en realidad, a quien por cierto vimos demostrando un claro conocimiento sobre cómo contrarrestar magia negra cuando evitó ser asesinado al arrancarse la flor de la mano. Anterior a su intervención, incluso llegaron a pensar que Triss y Trissy eran hermanos, y Klein, al recordar cómo se la había encontrado antes cerca de su casa, cuando la vio abordar un carruaje público tiritando o preguntando por un libro en el mercado underground, luego admitió que su belleza le distraía. Entre las pistas para asumir que había sido un cambio de género, además del claro parecido entre ambos después del bosquejo de Klein producto del ritual, estaba el hecho de que aquello solo podía haber sido obra de un Beyonder mínimo, secuencia 7, y Triss era secuencia 8, por lo que el cambio de instigador a bruja parecía guiñarles el ojo. Los hombres estaban claramente impactados ante esta revelación, pero Leonard insistió en que los cambios que implicaba un salto de secuencia baja a secuencia media para un Beyonder eran muy significativos a muchos niveles, por lo que para la secta de la demonesa parecía traducirse a un cambio de género, mientras que para otros senderos el cambio venía por otro lugar. Como dato extra, añadiendo a lo del maquillaje, había una enorme pila de vestidos descartados en la habitación, lo que parece implicar que se convirtió en una mujer bastante exigente con sus gustos, o tal vez que al principio le llevó un tiempo aceptar su nueva realidad o digerirla. Nunca mejor dicho, imagina que tras un avance de secuencia te conviertes en una mujer más hermosa que una que serías capaz de conquistar siendo un hombre por el resto de tu vida, si es que te cruzabas con una así en primer lugar. Es impactante a muchos niveles, aunque ella claramente aprendió a disfrutarlo muy rápido, por lo que nos quedamos con ganas de ver las andanzas de esta persona tan caótica, quien continuará arruinando a los hombres, pero ahora a través de otros métodos. Ahora bien, lejos de lo jocoso o inquietantemente atractivo de la situación, desde la perspectiva de Klein, rápidamente arribó a la conclusión de que deseaba detener y ejecutar a Trissy, porque había demostrado ser una persona capaz de desatar una masacre sin pensárselo 2 veces, y en consecuencia eran personas como ella las que ponían en riesgo la vida de Melissa y Benson, aunque el emperador Rosell tendría cosas para decir. Sucede un momento bastante divertido en esta escena, porque el capitán le pregunta a Klein cómo hubiera manejado este caso él. Klein responde que hubiese acordonado el área y ordenado el disparo de cañones para acribillar la casa entera hasta que no quedara nada, siendo un método 100% seguro para acabar con Trissy. Como lector está claro que esto lo dice impulsado por la indignación de que se haya escapado, a la par que por el miedo que siente por sus hermanos, aunque también se lo está tomando un poco a broma. La mirada de completa incredulidad y shock en los rostros de Leonard, Dan Smith y Fry me sacaron una carcajada. Continuando, una vez en el reino de la niebla, libre de la interferencia que le impedía adivinar dónde estaba Trissy, la vio en el tren, precisamente en esta escena, la cual en la novela se nos relata desde la visión de adivino que tuvo Klein, debido a que el capitán ya había enviado telegramas advirtiendo sobre la fugitiva a Backland, puerto en Matt, y, en términos generales, a todo el reino de Loen. Podía descansar tranquilo, ya que donde quiera que estuviera no la iba a tener tan fácil, pero al igual que con la interferencia en su visión de la chimenea roja, él no podía ver los detalles del número del tren.
Esto sucede en el mismo capítulo en el que digiere la poción y en el orden contrario a la adaptación animada. Primero la chimenea y Sirius y luego el caso de Trissy. El capítulo en cuestión en el que nos encontramos ahora se llama La adivinación no es todopoderosa. Su incapacidad de encontrar a Trissy fue un nuevo empujón que le ayudó a arribar a esta conclusión. Déjenme adentrarme en la digestión de la poción de secuencia 9 de Klaine, porque sucedió distinto en la novela, aunque la conclusión se mantiene inmutable. Cuando volvió al cuartel de los Nighthawks, Klaine se dio cuenta de que había cometido un error. La visión que tuvo de Trissy tuvo que haber sido de día, ya que los trenes solo funcionaban de día, a diferencia de su mundo anterior. Eso solo significaba que en el reino de la niebla había tenido una visión del futuro. Aún quedaba tiempo, ya que los trenes partían a las 7 de la mañana de la estación. A falta de poder explicar cómo había conseguido adivinar algo así, ya que se suponía que tenía interferencia, le dio la información a Leonard, en quien podía confiar sin dar muchas explicaciones, porque ya habían establecido que ambos eran especiales. Entonces, Leonard le entregó esta información al capitán y se pusieron manos a la obra, intentando conseguir detener a la mujer antes de que se escapara. Klaine se sintió increíblemente frustrado porque no era la primera vez que cometía un error con sus adivinaciones malinterpretándolas. Esa mañana tenía estudios de misticismo con el viejo Neil y hablando sobre la adivinación, él le recordó a Klaine que la adivinación era una de símbolos y siempre estaba sujeta a múltiples interpretaciones. Fueron las palabras del viejo las que ayudaron a Klaine a digerir la poción finalmente. Fue él quien le dijo que recordara que la adivinación no es todopoderosa, invitándole a ser realmente humilde con estos poderes. Procederé a leer el momento en que Klaine finalmente digirió la poción. Klaine repasó el error que había cometido y se sintió melancólico, por lo que asintió con sinceridad. Tienes razón, la adivinación no es todopoderosa, le replicó a Neil. Tras decir aquello, suspiró. Su mente, su cuerpo y su alma repentinamente fueron sumergidos en un estado mágico. Se reclinó sobre su asiento, dejando escapar un suspiro más largo aún. Entonces oyó el sonido ilusorio de un cristal rompiéndose. Sintió como si algo se disolviera dentro suyo, fusionándose con su espiritualidad. Klaine entrecerró sus ojos y experimentó aquella sensación tan única e indescriptible en silencio. Observó estrellas ilusorias llamándose entre sí y llamándolo a él, queriéndose unir en una sola. Sintió hambre y sintió sed, y luego un increíble estado de relajación y claridad mental. Sintió que se había convertido en un verdadero vidente. Él no necesitaba que nadie se lo dijera. Sabía que era el resultado de la digestión completa de la poción del vidente. El que su digestión haya sido completada bajo la mentoría del viejo Neil refuerza la tragedia de su pérdida no mucho más tarde en la historia, y haciendo un análisis por fuera, hasta lo encuentro increíblemente irónico, por no decir poético. Déjenme explicarles. La poción de secuencia 8 de Klaine se llama payaso, y una de las máximas de su método de actuación es el comprender la inevitabilidad de la tragedia y esbozar una sonrisa incluso frente a las crueldades del destino. El hecho de que haya sido su mentor el catalizador final para esta transformación es irónico, porque la muerte del mismo simbolizaría la primera tragedia a la que debería enfrentarse, siendo el final de este sendero tan descorazonador lo ocurrido al final de la temporada. Pero de eso y de esa sonrisa tan trágica de Klaine hablaré cuando toque. No me gusta cómo Klaine arribó a esta conclusión por su cuenta en la adaptación. En la novela hay una connotación poética incluso por cómo se entiende su transición y su salida de esta secuencia 8 a través de la pérdida de sus relaciones como Klaine Moretti. La secuencia 8 es un funeral perpetuo y Klaine, como un payaso, debe aprender a sonreír.
En cuanto a Trissy, la astuta mujer fue hasta una ciudad cercana a tomar el tren que salía de Ciudad Tingen y se bajó antes de arribar a Backland, pues sus avesados sentidos como asesina la mantuvieron cauta y muy lista. Ella conseguiría entrar a la capital de Loen por otros medios, que se escapó en resumidas cuentas, pero se le perdona porque es una diosa. Pero su plan de tener una nueva identidad libre de sospecha había sido arruinado. Y eso es todo por hoy. Estos videos son posibles gracias al apoyo de los miembros, quienes cuentan con ventajas como el acceso anticipado a los mismos y contenido exclusivo. Sin más que añadir, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a los miembros y donaciones de Vongo Stingo.